En las montañas más salvajes de Marruecos, algo imposible estaba a punto de suceder. La niebla descendía por los riscos como un sudario antiguo y los chacales guardaban silencio. Ni las cabras montesas se atrevían a pisar las sendas ocultas. Fue allí, entre sombras y ecos olvidados, donde una figura colosal emergió. Un monstruo dorado que parecía arrancado de otra era. El viento olía a sangre, a territorio nuevo, a guerra. Ningún león había pisado esas tierras en más de 100 años. Las planicies del Sahara se habían convertido en su tumba ancestral. El león del Atlas, símbolo de imperios y leyendas, había sido dado por extinto. Pero los montañeses sabían algo que el mundo moderno ignoraba. La tierra no olvida a sus reyes, solo espera su regreso. Y ahora los dioses parecían estar devolviendo al trono a su más temido heredero. Thor no era un león común. Con 420 kilogramos de pura furia muscular, sus patas eran del tamaño de una cabeza humana. Su melena era negra como las cavernas, y sus ojos brillaban como brasas húmedas. Venía de una línea genética oculta, seleccionada en silencio por décadas. Un experimento biológico clandestino que escapó al control humano. Thor había cruzado desiertos, ruinas e instintos, guiado por una única fuerza: la conquista. Pero las montañas del Atlas no perdonan a ningún intruso. Con sus abismos cortantes, ventiscas impredecibles y predadores silenciosos, este no era territorio para novatos. Las alturas exigían respeto, estrategia y sangre. Thor lo comprendió al primer paso, cuando resbaló entre piedras húmedas y tuvo que frenar su caída con las garras. No era África abierta, era un laberinto vertical hecho para destruir. Los bereberes locales susurraban leyendas sobre leones fantasmas, sobre espíritus de antiguos guerreros que adoptaban forma animal. Decían que cuando la montaña sangraba, uno de ellos despertaba, y esa noche un grito partió la luna en dos. Pastores abandonaron sus rebaños. Ni los fusiles ni los rezos bastaban, porque un demonio antiguo estaba devorando los caminos del norte y tenía nombre: Thor. Fue entonces cuando Thor demostró por qué era diferente. Un jabalí enorme, con colmillos que podían abrir un caballo por la mitad, intentó emboscarlo desde un barranco, pero el león no se inmutó. Giró, rugió y saltó con una agilidad que ningún animal de su tamaño debería tener. El impacto fue tan brutal que se oyó un crujido seco. El jabalí rodó cuesta abajo, convertido en carne rota. El rugido que siguió se escuchó a 15 kilómetros de distancia. Las águilas levantaron vuelo, los perros en los pueblos se escondieron bajo las casas, y en el corazón de la montaña, los otros predadores, osos, hienas, lobos solitarios, sintieron algo que hacía siglos no experimentaban: miedo, porque un nuevo rey estaba reclamando un trono ancestral y venía sin cadenas. Pero esto era solo el comienzo de su reinado. Thor aún no había explorado los valles más altos, ni cruzado los pasos nevados donde nadie pisa. A cada paso, el gigante dejaba huellas profundas, como marcas de un titán resucitado. Nadie sabía de dónde había venido exactamente, pero todos sabían que algo estaba cambiando. Las reglas de la montaña estaban a punto de ser reescritas. Un momento. Si ya estás sintiendo la furia de Thor corriendo por tus venas, entonces tienes el instinto salvaje dentro de ti. Dale like a este video si quieres ver cómo Thor conquista las montañas. Suscríbete para no perderte ni un segundo de esta épica batalla. Y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. Thor apenas está comenzando su reinado. A cada paso que Thor daba, las montañas parecían reaccionar. Las rocas se deslizaban, la niebla se abría como si reconociera el regreso de algo que creía extinto. Pero aquel territorio no estaba vacío. En los valles ocultos vivían manadas primitivas, lobos adaptados al silencio y un predador solitario que aún conservaba el alma de otra época. Thor no lo sabía,
pero estaba a punto de irrumpir en la memoria viva del Atlas. Los ancianos de la tribu Ait-Bougemes hablaban de un león sagrado que había reinado allí hace generaciones. Decían que era tan grande que su sombra cubría 2 tiendas de campaña. Lo llamaban Ifrit, el demonio dorado, mitad bestia, mitad espíritu. Según las leyendas, desapareció tras una gran tormenta de nieve, pero no murió. Se convirtió en parte de la montaña, y cada vez que un forastero rompía el equilibrio, Ifrit despertaba. Thor no entendía de leyendas, él caminaba por instinto, pero algo lo inquietaba. Había olores antiguos en el aire, marcas en los troncos que no correspondían a hienas ni leopardos. Una noche, mientras dormía bajo un saliente rocoso, se despertó con un gruñido bajo. No era eco, era real. Algo lo estaba observando, desde muy cerca. Al amanecer encontró huellas. Eran enormes, más anchas que las suyas, pero más desgastadas. Un león viejo, quizás, o uno que conocía bien cada atajo de aquel laberinto de piedra. El clima se volvió más frío. Las presas escaseaban. Thor tuvo que cazar cabras montesas al borde de precipicios y cada intento era una danza mortal con el vacío. Las montañas lo estaban probando. Fue entonces cuando lo vio. En lo alto de una cresta, recortado contra la luna llena, un león negro como la noche, con una melena que parecía humo. No rugió, no se movió, solo lo miró, y luego desapareció entre las sombras. Thor corrió tras él, pero no encontró más que huellas, que terminaban en piedra lisa, como si el espectro se hubiera desvanecido. Aquella figura no era una alucinación. Los buitres la evitaban. Los chacales callaban cuando su silueta aparecía. Thor patrulló el área durante días, marcando con orina, escarbando árboles, desafiando a la montaña misma. Pero Ifrit no respondía. No todavía. Estaba esperando el momento adecuado, porque aquello no sería una pelea. Sería un duelo sagrado. Thor comenzó a cambiar. Su melena, antes dorada, se volvió más oscura con el polvo y la sangre. Su mirada se endureció. Ya no era solo un invasor. Se estaba transformando en parte del territorio. Las montañas del Atlas no aceptan reyes ajenos, pero si sobrevives, te reconocen como uno de los suyos. En uno de los desfiladeros más angostos, Thor encontró una cueva. Dentro huesos de caballos, jirafas e incluso humanos. Allí, en lo más profundo, había una roca tallada con símbolos bereberes y la figura de un león con cuernos. El mensaje era claro: aquí duerme el espíritu del Atlas. No despiertes lo que no puedes derrotar. Pero Thor ya lo había despertado, y lo sabía, porque esa noche, al rugir hacia el cielo, alguien le respondió, no con un rugido, sino con un gruñido bajo, ancestral, que parecía salir desde las entrañas de la tierra misma. El verdadero guardián del Atlas había aceptado el desafío. El aire estaba más denso esa mañana. La niebla no se movía, como si contuviera la respiración del mundo. Thor ascendía por un paso rocoso, sus músculos tensos, el lomo cubierto de barro seco. Llevaba días sin dormir más de 1 hora. Algo lo empujaba hacia adelante, una presencia invisible, pero innegable. La montaña ya no lo rechazaba, lo estaba guiando hacia algo. En la cima de la garganta de Tichinetichka, una meseta se abría como un altar natural. Era un círculo de piedra, rodeado por árboles retorcidos y grietas profundas. Allí, bajo una luz gris y sin viento, Thor se detuvo. Y entonces lo oyó, el crujido de garras sobre roca, lento, deliberado. No era eco, era una invitación. Ifrit apareció sin dramatismo. No rugió, no mostró los colmillos, caminó hacia el centro del claro como si ya supiera el final de la historia. Su melena era una sombra en movimiento, su cuerpo más delgado que el de Thor, pero lleno de cicatrices antiguas. Cada paso decía, he estado aquí antes que tú, y estaré después. Los dos se miraron. No hubo aviso, no hubo ceremonia, solo una explosión de músculos y furia.
Thor cargó con un bramido que partió la piedra bajo sus patas. Ifrit giró con una agilidad fantasmal, esquivando y lanzando un zarpazo que arrancó sangre. No era solo fuerza contra fuerza, era juventud contra sabiduría, velocidad contra precisión. La pelea fue brutal, rugidos, mordidas, polvo volando. Las aves huyeron del bosque cercano, las cabras en las laderas resbalaron del susto. Ifrit atacaba abajo, buscando tendones. Thor respondía con embestidas que hacían temblar el suelo. Durante minutos eternos, los dos titanes intercambiaron golpes en un duelo que parecía arrancado del origen del mundo. Entonces, algo cambió. Ifrit tropezó. Un mal paso, una grieta traicionera. Thor no dudó, saltó con todo su peso y clavó los colmillos en el lomo del anciano. Un rugido desgarrador llenó el valle. Ifrit se giró, con los ojos encendidos, y con una última sacudida se liberó. Ambos cayeron rodando por una pendiente, envueltos en polvo y sangre. Al detenerse, Thor se levantó primero. Cojeaba, sangraba por la oreja, pero seguía de pie. Ifrit intentó incorporarse, pero sus patas temblaban. Miró a Thor una última vez, no con odio, con aceptación. Luego bajó la cabeza, no en sumisión, sino en respeto. El duelo había terminado. El trono tenía nuevo dueño. Thor no rugió, no celebró, solo miró al cielo encapotado. La montaña lo había aceptado, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo un guerrero buscando territorio, era un rey, cargando el peso de una corona ancestral. Y sabía que, al asumir ese rol, también heredaba enemigos invisibles. Desde una grieta lejana, unos ojos lo observaban. No eran humanos, no eran felinos, eran algo más, porque las montañas de Atlas no solo esconden bestias, también ocultan secretos, y el rugido de Thor había despertado ecos que no deberían haber regresado. Las nieves llegaron antes de lo esperado. Un viento blanco descendió desde las cumbres más altas como una maldición ancestral. La montaña se transformó en un laberinto helado. Las presas desaparecieron. Las rocas crujían bajo las patas de Thor como cristales viejos. Pero él no se detuvo. Había conquistado. Ahora debía resistir. Thor se refugió en una caverna oculta entre dos acantilados, rodeada de arbustos secos y restos de huesos antiguos. Allí, bajo techo de piedra, lamía sus heridas mientras el hielo formaba estalactitas a su alrededor. Cada noche, el rugido del viento intentaba apagar su fuego interno, pero Thor no cedía. El frío no era su enemigo, era su prueba. Cazaba lo que podía. Jabalíes viejos, zorros hambrientos, incluso aves que se aventuraban demasiado cerca, pero no era suficiente. El hambre comenzó a acechar. Su melena se volvió más oscura, su andar más lento. Aún así, mantenía el control del territorio. Ningún otro macho osó desafiarlo, y si lo hacían no regresaban. Un día, mientras rastreaba huellas en la nieve, encontró algo que lo detuvo. 3 leonas, delgadas, con mirada feroz. No eran de allí, venían del sur, huyendo de una sequía devastadora. Thor no atacó, se detuvo, las observó y dio media vuelta. Ellas lo siguieron. El instinto no mentía. Habían reconocido a un rey. Con ellas, el reino tomó forma. Las leonas cazaban en equipo, exploraban nuevas rutas y traían presas a la cueva. Thor compartía, pero imponía. No era un macho complaciente, era un titán que dictaba el orden. Pronto, el valle entero respiraba bajo sus reglas. Los lobos se alejaron. Las hienas ni siquiera intentaban acercarse. El silencio era el nuevo idioma del miedo. A lo lejos, los humanos comenzaron a notar los cambios. Pastores encontraban ovejas partidas en 2. Exploradores veían huellas gigantes en zonas antes desiertas. Algunos decían que el león del Atlas había vuelto. Otros hablaban de un demonio escapado del infierno. En los cafés de Asilal ya lo llamaban Thor el Blanco, por su melena cubierta de escarcha. Pero no todo era gloria. En la cima de su poder, Thor comenzó a tener visiones, sombras entre los árboles,
ecos de rugidos que no venían de ningún animal. Las leonas lo observaban dormir con respeto y algo de miedo. Thor no descansaba, patrullaba de noche, gruñía ante reflejos. El trono cobraba su precio. Una noche encontró un antiguo esqueleto bajo la nieve, un león gigantesco con cráneo partido, enterrado en una posición extraña. A su lado, marcas en la roca, símbolos bereberes y un dibujo de una criatura con dos cabezas. Thor olfateó los huesos y se alejó en silencio. No todos los reyes vivían para contar su historia, porque algo se movía en las profundidades del Atlas. Y aunque Thor dominaba la superficie, los abismos aún no se habían pronunciado. El verdadero desafío no vendría del frío, sino de lo que dormía bajo la montaña. El invierno se retiró lentamente, como un depredador satisfecho. Las nieves se derritieron, revelando un paisaje erosionado y extraño. Nuevas grietas habían aparecido en las montañas como heridas abiertas. El suelo ya no era estable. Algo debajo se había movido. Thor lo percibía. Sentía las vibraciones, los olores metálicos, los susurros del abismo. Las leonas estaban inquietas. No cazaban con normalidad. Miraban al este, hacia una cadena de montañas bajas donde nunca habían ido. Allí, entre vapores y rocas negras, emergía una hendidura que nadie se atrevía a cruzar. Pero una mañana, una de ellas no regresó. Thor fue tras su rastro y se adentró en la grieta. El aire era distinto, más denso, más antiguo. Bajo la tierra, entre corredores de piedra volcánica y musgo fosforescente, Thor avanzaba. Encontró huellas que no eran de ningún animal conocido. Almohadillas gigantes, con garras deformes, y heces frescas. Algo vivía allí abajo, algo que se alimentaba de carne. Entonces lo oyó, un rugido profundo como si la montaña misma hablara. No era un rugido de territorio, era un lamento. Thor bajó la cabeza, agazapado, y avanzó más. Encontró restos de huesos, y la leona desaparecida. Su cuerpo destrozado, sin cabeza. La sangre aún estaba tibia. Thor cerró los ojos. No por tristeza, por furia. La criatura apareció sin aviso. Salió de la oscuridad como una malformación viviente. No era un león, no era un oso. Era una aberración, un híbrido salvaje que quizás había nacido de generaciones ocultas en el abismo. Con pelaje gris, ojos blancos y una mandíbula que parecía partida en dos. Un monstruo forjado en la sombra. El choque fue inmediato. Thor saltó con una violencia que partió estalactitas, pero la bestia resistió. Se lanzó contra su cuello con una fuerza demoníaca. Rodaron por el suelo cavernoso, entre rocas afiladas. Thor rugía, pero el sonido rebotaba sin eco. Allí abajo, ni el grito del rey se escuchaba. Solo el choque de colmillos. Fue una batalla que no obedecía reglas. No era por territorio, ni por poder. Era algo más profundo, una lucha entre lo que debía existir y lo que no. Thor logró derribar al monstruo, morder su espalda, pero la criatura se giró y le arrancó parte de la melena con una garra curva. Sangre negra contra sangre roja. Caos contra realeza. En un momento de pura desesperación, Thor empujó a la criatura hacia una grieta lateral y la hizo caer. No murió, pero desapareció en la oscuridad, rugiendo en un idioma imposible. Thor, tambaleante, lleno de cortes, ascendió lentamente hacia la superficie. No había vencido, solo había sobrevivido. Y eso, en esas montañas, ya era una victoria. Cuando salió al aire libre, las leonas lo esperaban, lo olieron, lo lamieron, pero sabían que algo había cambiado. Thor había enfrentado el abismo, y el abismo le había respondido. Ahora su mirada estaba cargada de otro fuego. Ya no era solo un león, era un guardián, y también, quizás, un condenado. La montaña había quedado en silencio. Las leonas retomaban su rutina, pero algo invisible flotaba en el aire. Thor, más delgado, con nuevas cicatrices cruzando su hocico, patrullaba sin descanso. Dormía poco,
Soñaba con rugidos que no eran suyos, y cada vez que llovía miraba hacia el este como si esperara el regreso de algo enterrado. Pero la vida continuó. Una de las leonas, la más joven, comenzó a engordar. Las señales eran claras. Estaba preñada. Thor no se alejó de ella. La protegía con una intensidad casi violenta, la empujaba lejos de riscos, le traía comida antes de alimentarse él, no por ternura, sino por necesidad. Algo dentro de él le decía que lo que venía no era normal. El parto llegó en medio de una tormenta eléctrica. El cielo rugía con rayos cruzando las cimas del Atlas, y en una cueva profunda, al calor del aliento de su madre, nació un solo cachorro, uno solo. Pero lo que emergió entre fluidos y sangre no era una cría común, era grande, demasiado grande, con la melena empezando a oscurecer antes de tiempo y con una marca en la frente, una línea negra perfecta que descendía entre los ojos. Thor lo olfateó con desconfianza. No lo lamió, solo lo observó. El cachorro lo miró también, no con la mirada inocente de un recién nacido, sino con algo más, una chispa primitiva, como si ambos se reconocieran desde antes de la carne. Los días pasaron y el cachorro creció con rapidez anormal. A las 2 semanas ya caminaba. A las 3 mordía huesos. Las otras leonas lo evitaban. Incluso su madre se mostraba inquieta. Thor no lo dejaba solo, pero tampoco lo acariciaba. Era como si no supiera si debía amarlo o temerlo. Una noche, el cachorro desapareció. Las leonas entraron en pánico, buscaron por horas. Thor no rugió, solo siguió el rastro con paso firme. Lo encontró al amanecer, en lo alto de una colina, devorando un lobo joven que había cazado él solo. Tenía sangre en las patas, en el pecho, en los ojos. No se asustó al ver a su padre, solo se limpió y rugió. Aquel rugido no era de cachorro, era grave, resonante, como una advertencia. Thor lo miró en silencio. Algo dentro de él se contrajo, porque entendía perfectamente lo que estaban haciendo. No era un príncipe, era una tormenta, algo sin freno, algo que no aceptaría ni siquiera a su propio padre como límite. Desde ese día, Thor cambió, se volvió más áspero, más vigilante. Comenzó a marcar sus territorios con más violencia. Dormía lejos del resto. El cachorro lo observaba desde la distancia. Cada movimiento, cada caza, lo imitaba y lo desafiaba. El equilibrio se había roto, y no por enemigos externos, sino por la sangre misma. Porque a veces el mayor peligro no viene de lo que enfrentamos, sino de lo que engendramos. Y Thor, sin saberlo, acababa de soltar en el mundo a un heredero que tal vez no lo sucedería, sino lo destruiría. El cachorro creció rápido, demasiado rápido. En apenas 10 lunas ya igualaba a una leona adulta en tamaño. Su melena comenzaba a despuntar con tonos oscuros y rojizos, como brasas debajo de una tormenta. Pero lo que más inquietaba no era su tamaño, era su mirada. Nunca bajaba la cabeza, nunca jugaba, solo observaba. Y cuando rugía, los árboles parecían inclinarse. Thor ya no dormía tranquilo. Se mantenía lejos, vigilante, como si intuyera que cada día era un paso hacia un enfrentamiento inevitable. El cachorro, al que las leonas empezaron a llamar Saim, el que no proyecta sombra, comenzaba a marcar árboles, a robar presas, a interferir en las cacerías. Era joven, sí, pero no temía. Y eso era nuevo. La tensión crecía con cada amanecer. Las leonas dividieron sus afectos. Algunas seguían a Thor, el protector, el rey consagrado por la montaña. Otras miraban con respeto al nuevo poder naciente, al heredero brutal que parecía tener fuego en la sangre. El equilibrio del valle, tan duramente construido, se agrietaba. Una tarde, Saim se cruzó con Thor junto a un manantial. Ambos bebían, ambos sabían. El joven le clavó los ojos. Thor levantó la cabeza. Hubo silencio.
Una rama se quebró con el peso de un pájaro, y en ese instante, Saim lanzó su primer desafío. No fue físico, fue un leve empujón al costado, como si dijera, «Ya no eres el único aquí». Thor no respondió. No aún. Sabía que todo rugido innecesario puede ser el principio del fin. Pero esa noche se apartó del grupo, no por miedo, sino por estrategia. Dormía sobre una roca alta, donde pudiera ver todo. Los ecos de su viejo duelo con Ifrit resonaban en su cabeza. Pero esto era distinto. Saim no era un enemigo, era su reflejo. En sueños, Thor veía fuego. Veía a Saim ardiendo como una estrella rota, destruyendo todo a su paso. Veía las montañas colapsando, las leonas huyendo, y él, viejo y cansado, observando sin poder detenerlo. Se despertaba rugiendo, pero solo encontraba silencio. Saim lo miraba desde la distancia con los ojos encendidos. Cierta madrugada, Thor encontró uno de sus antiguos puntos de marcaje arrancado. Las rocas estaban orinadas por Saim. Era un acto claro. El hijo no esperaba heredar. Estaba tomando. Thor rugió. El eco retumbó entre los riscos. Por primera vez en meses las aves volaron en todas direcciones. Las leonas se congelaron. El duelo se acercaba. Pero algo dentro de Thor resistía. No quería matarlo. No todavía. Era su sangre, su legado. Tal vez, solo tal vez, Saim aún podía ser guiado. Pero el tiempo no espera. Y los instintos salvajes no respetan dudas. En algún rincón de esa montaña, el destino preparaba su escenario final, porque ningún rey reina para siempre. Y a veces, la prueba más brutal de un monarca no es mantener el poder, sino enfrentarse a aquel que nació para sustituirlo, aunque el precio de ello sea su propia extinción. El cielo estaba cubierto de nubes negras. No llovía, pero el aire cargado de electricidad anunciaba que algo se rompería pronto. Las leonas se mantenían alejadas. Nadie cazaba, nadie dormía. Saim rondaba el territorio con paso arrogante, empujando a las hembras, robando presas y marcando con orina cada piedra importante. No quedaban dudas. El desafío era abierto. Thor, desde la roca más alta, observaba sin moverse. No era miedo lo que lo contenía, era comprensión. Sabía que ese momento no era un error, era el destino. Durante días había recorrido sus límites, recordando los lugares donde había luchado, sangrado, amado. No dejaría ese trono sin dejar su marca final, aunque eso significara morir. El amanecer llegó silencioso, ni pájaros, ni viento, solo un silencio demasiado denso. Entonces, Saim apareció. Su cuerpo era ya el de un adulto, pero con la energía explosiva de la juventud. Se plantó en el centro del claro y rugió. Un rugido largo, rasgado que no pedía permiso. Exigía sumisión. Thor descendió de su trono de piedra. Cada paso retumbaba como un tambor ancestral. Sus patas marcaban el suelo. No rugió, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era respuesta suficiente. Saim lo esperó, tenso, ansioso, con los músculos vibrando como cuerdas apretadas. El choque era inevitable. Entonces se lanzaron. El joven fue el primero en atacar, rápido, impetuoso. Pero Thor lo conocía, lo había visto crecer, moverse, morder. Lo esquivó con precisión brutal y contraatacó con una zarpa que dejó marcas en su costado. Saim gritó y retrocedió, pero no por dolor, por sorpresa. Por primera vez, alguien lo había detenido. El duelo se volvió danza de colmillos, golpes secos, mordidas profundas. La nieve comenzaba a caer, lenta, como si los cielos asistieran en silencio a una tragedia escrita desde siglos atrás. Thor sangraba por la mandíbula. Saim cojeaba de una pata. Ninguno retrocedía. Era una guerra sin estrategia, solo instinto. En un momento, Thor cayó. Saim se lanzó sobre él con furia total. Pero justo antes de cerrar su mandíbula en la garganta de su padre, algo se detuvo. Una mirada, un recuerdo, una chispa.
El cachorro que había nacido entre tormentas aún existía. Por un segundo dudó, y ese segundo fue suficiente. Thor giró con su último impulso y empujó a Saim con todo su peso. Lo hizo rodar, lo inmovilizó y rugió sobre él, un rugido viejo, lleno de historia, de muerte, de realeza. No mató, no desgarró, solo lo miró y se alejó, cojeando, sangrando, dejando atrás algo más que territorio, su sombra. Saim no lo siguió. Se quedó tendido, jadeando. No había vencido, pero tampoco había perdido. El ciclo se había cerrado. El fuego y la nieve habían bailado, y ambos seguían vivos. Pero desde ese día, ninguno volvió a rugir igual. Thor no volvió a rugir. Después del duelo, se alejó del valle, caminando solo, dejando atrás la cueva, las leonas, incluso a Saim. Nadie supo hacia dónde fue. Algunos dicen que regresó a la grieta donde venció a la bestia del abismo. Otros que subió a las cumbres más altas, donde ningún animal puede respirar. Lo cierto es que desapareció sin dejar rastro, como los espíritus que ya no pertenecen a este mundo. Saim se quedó, gobernó, pero lo hizo en silencio. Nunca reclamó el trono con rugidos, nunca persiguió a su padre. En su mirada había un respeto que solo nace del choque real entre iguales. Las leonas lo seguían, pero con distancia, porque sabían que Saim no era un rey común. Era el eco de un rugido anterior, una continuación o una advertencia. Con el paso de los años, las huellas de Thor fueron borradas por la nieve y el viento, pero su historia se negó a morir. Los pastores bereberes comenzaron a contarla a sus hijos. Hablaban de un león de 420 kilos que vino del sur y conquistó lo imposible, que luchó contra un fantasma del pasado, que engendró a una tormenta y que luego se desvaneció. Los ancianos del Alto Atlas dicen que, en algunas noches, cuando nieva sin previo aviso, puede escucharse un rugido profundo, retumbando entre las montañas. No es un sonido de amenaza, es más bien una respiración, como si la propia tierra recordara a su último guardián. Thor ya no existe como carne, pero su imagen vive en las piedras, en las sombras, en los silencios que dejan los grandes. Fue más que un animal, fue un evento, una ruptura en el tiempo. Una afirmación salvaje de que la naturaleza aún tiene rincones donde el hombre no manda y donde los dioses aún caminan con garras. En la cueva donde una vez dormía, ahora solo quedan huesos dispersos, viejos rastros de garras en la piedra y un olor que ninguna tormenta logra borrar. Los animales evitan ese lugar, no por miedo, sino por respeto, como si sintieran que aún hay algo allí, observando, y en lo alto de una colina cercana hay una roca partida en dos. Sobre ella Saim se sienta algunas noches mirando hacia el horizonte. No ruge, no caza, solo contempla, como si esperara el regreso de algo, o como si supiera que, tarde o temprano, él también tendrá que partir y dejar su sombra a otro, porque así funcionan las leyendas. No mueren. Solo cambian de forma, se transforman en viento, en tierra, en memoria, y cada vez que un león desafía lo imposible, un poco de Thor despierta en sus venas, un poco de su furia, de su carga, de su silencio. Thor fue el último de su clase, el primero en romper las reglas, el único que enfrentó al pasado, al abismo y a sí mismo, y regresó caminando. Su historia ya no es solo de un león, es de todos aquellos que llevan dentro el instinto de ascender, rugir y desaparecer sin rendirse.